Seguimos con este viernes del Congreso de la tarde y está con nosotros ya en el set José Alberto Esteves, cariñosamente como La Barba, conocido aquí y en otras playas extranjeras. Después de unos días un poco aquejado de salud, pero aquí abatido, dígalo. Sí, abatido. Estuvo unos días abatido de cereza. Estamos aquí a media, un 80%, pero estamos aquí. 80%? Un 80%. No estoy al 100 todavía. Bueno. Si pasa a un 80%. Si pasa por Piedra Blanca lo deja. No, si le decimos una noticia se pone el 100%. La noticia así no se puede. Con nosotros también en esta tarde, no solo para embellecer este set lleno de cadillo, sino también para iluminarlo con su inteligencia y con su fluidez a la hora de hablar, nuestra querida Amelia Santana. ¡Saludos, Amelia! Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente. Atención, Santiago, Amelia se va a graduar. Vamos a hacer una fiesta a calle cerrada. Comiencen a aportar, lo pueden mandar aquí. Cualquier pollo, cualquier pavo que usted tenga por ahí que usted no encuentre qué hacer, tráigalo que lo vamos a usar para la fiesta de Amelia. Amelia, saludo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por recibirme. Activa nuevamente. Siempre. Sí. Amelia sale de aquí para otro lado, y de ahí para otro lado, y de ahí para otro lado. Y la noche no se sabe cómo termina, pero está bien, ya esos son pormenores de Amelia. Amelia, hay un tema interesante, no alegre como hemos iniciado, difícil, pero que mucha gente no ha prestado atención a lo delicado de eso. Y son las desapariciones de seres humanos que conviven con nosotros hoy y de un momento a otro, sencilla y llanamente, desaparecen. Como tú y yo sabemos, ese fue prácticamente uno de los puntos principales que te enfocó a tomar tu carrera, a iniciar tu trabajo de labor social y a sumarte a tantas actividades en busca de mejorar eso. Háblanos de esa situación que tenemos de frente y que a veces muchos no logramos ver porque no nos toca de manera directa y entonces en un momento dado nos toca hacer el freno, poner el freno y decir, ¿qué está pasando? Claro que Háblame de eso. Bueno, primero comentarles un poco de mi historia particular, de mi perfil profesional, aunque los fieles seguidores de este programa probablemente ya lo conozcan. Mi nombre es Amelia Santana, yo soy trabajadora social de profesión, estudié en la Universidad Católica Madre y Maestra, me graduó el sábado, como estuvimos comentando, y en enero voy a empezar a hacer la carrera de Derecho y quiero especializarme en Derechos Humanos. Bien. Bueno, yo pertenezco también a un partido que es al Partido Opción Democrática. Fui candidata a regidora aquí en Santiago en la circunscripción número 3 y una de las razones que me orilló a llevarme a la política fue una experiencia de vida que tuve viviendo en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el año 2022. Bueno, les cuento brevemente. Yo realmente empecé estudiando la carrera de medicina, en gran parte un poco presionada por mis padres, que querían que yo tuviera una buena carrera. Que tú fueras médico. Como los de todos los padres, la mayoría. Sí, claro. Un médico o un ingeniero. Que querían que fuera profesor. No, ese es un caso excepcional. No me ha tocado. Sí. Bueno, pero mis padres querían que yo fuera médico. Entonces yo me fui a Santo Domingo a estudiar en la Universidad INTEC. Algunas personas me recordarán de allá. Y tenía un compañero de clases, específicamente de la materia de ética y cívica, que se llamaba Alexander Sang. Entonces, Alexander era mi vecino, yo vivía en el sector de Bellavista, él vivía en Honduras, y entonces nos íbamos juntos para la universidad y volvíamos juntos a la casa entonces, porque era la misma guagua. ¿Qué pasa? Un día 16 de mayo del año 2022, yo llego a clases con toda la regularidad, y me doy cuenta que en la parada del autobús, bueno, primero me doy cuenta que Alexander no fue a la clase. Y después cuando salgo a la parada del autobús, entonces veo que tampoco está ahí. Lo cual se me hace muy raro porque él no era una persona de faltar a las clases. Entonces le pregunto al seguridad de la parada que si lo ha visto. El seguridad me dice que él no fue a la universidad ese día y que tal vez está enfermo. Entonces algo muy irónico fue que ahí mismo me aparece en Instagram, en historias de Instagram, una amiga mía que pone una publicación de que la mamá de Alexander lo está buscando
porque ella no lo vio. El mismo día que tú no lo viste. El mismo día que yo no lo vi. O sea, en ese mismo instante que yo dije, qué raro. Entonces le puse un mensaje, entré a Instagram y ahí vi la historia de que su mamá lo estaba ¿Y buscando. cuántos días tú tenías que no lo veía ella? Ese antes mismo de esa día. información? El último día que yo lo había visto fue el viernes. O O sea, sea, habían sido ya 3 días, 2 3 días, sí, porque los fines de semana yo volví a Santiago. Ya. Sí, Te pregunto Ustedes estudiaban porque, juntos en Santo Domingo. En Santo Domingo, en Ok. Intec. te pregunto porque como tuviste la información en una historia, Ajá. fue muy rápido, o sea, que Sí. la búsqueda. Pues súper rápido, porque, o sea, ¿cómo le explico? Alexander es un muchacho que él no... ¿Qué edad tenía él? 21, bueno, iba a cumplir 21 años. Entonces, Alexander era una persona... O no, Alexander no iba a cumplir 21 años, porque 21 años debería él haber cumplido este año, porque tenemos la misma edad. Él iba a cumplir en ese momento 19 años, que era la edad que 19 yo años. tenía. Sí, porque yo cumpleaños Bien. el 18 de mayo y él cumpleaños el 19 de mayo. Ya. Entonces, él iba a cumplir 19 años. Entonces, él desaparece y las razones, ¿cuáles fueron? Ujú. Entonces, aquí vengo y le explico. Y ahí aprovecho para explicar un poquito cómo funciona el sistema de búsqueda de desaparecidos en la República Dominicana. Su mamá, cuando se despierta en la mañana, ve que la puerta de la casa, de la marquesina, está abierta. Va y revisa en su habitación porque es temprano y se da cuenta que él no está ahí. Ella piensa que él se adelantó a la universidad y que se fue, pero después ella se da cuenta de que él dejó el teléfono, la billetera y todos sus documentos, entonces ella se preocupó. Obviamente. O sea, quizá ella entró en preocupación, pero no quizá pensando lo peor. No quizá pensando lo peor. Porque, Pero hay algo ahí, Amelia. Partiendo de lo que dices, que los documentos, su cartera y sus pertenencias estaban en casa, él fue a su casa. él, no. Yo le voy a explicar la teoría que la Ok. policía tiene. Ok, lo que se especula es que nosotros teníamos exámenes parciales esa semana. Entonces, él estaba estudiando para un trabajo que había que entregar y alrededor de las 1:30 de la mañana, en una cámara de seguridad se ve cómo él sale de su casa y camina unos cuantos pasos. A la madrugada. A la En la madrugada. madrugada. Pero no se ve como que él siga caminando. O sea, al parecer él iba a retornar a su casa. Y es algo que yo entiendo como estudiante. A veces uno se siente estresado y uno quiere como salir un momentito de la casa o algo. Pero a esa Entiendo hora, que a la esa hora hora. no es la más prudente. Eso lo puedo entender. Pero conociendo el perfil de mi compañero, bueno, y de mi amigo, no considero que él haya sido una persona que tuviera intenciones. Pero no salió, ni no salió de- del patio mejor. Y, Él, O él sea, había Hay que ver el tenido- espacio Ajá, de la no había casa. patio. Él Exacto. había casa. tenido algún tipo de inconveniente con algún Ajá, compañero de no, la él universidad. nunca- o era un Preocupación, tipo no, o sea, era una que persona- tenía controversia con alguna otra persona. o Una algo por el persona estilo. sumamente optimista, una persona muy Sociable. tranquila, sociable, con muchas amistades, con muchos deseos de celebrar su cumpleaños. De todo ese entorno, las únicas imágenes fueron esas. Esa. Entonces le voy a explicar por qué. ¿Por qué la única imagen que se encuentra es esa? Porque esa imagen es de la casa de un vecino. En Santo Domingo, en ese momento, año 2022, mayo del año 2022. Estamos diciendo que no hace tanto. No, hace 2 años. Exacto. Ahí habían 94 cámaras de seguridad del 911 en el Distrito Nacional. De esas 94, habían 90 que estaban dañadas. 90 sin funcionar. Sin funcionar. O sea, que estaban O sea, eso colocadas. era un aparataje. Eso es, tenemos la Exactamente. cámara. Eso es, tenemos la cámara, pero la cámara no funciona. Entonces, cuando tú haces el transcurso y te vas por toda la zona del Mirador Sur, Tú recorres el perímetro y tú te das Ajá. cuenta que no hay que no seguridad, no hay vigilancia. O sea, no hay vigilancia porque no hay un registro físico de eso. Y de manera particular, los vecinos, solamente un vecino tenía cámara Solamente un colocada. vecino tenía cámara, que es algo normal en este país. No, es que mayormente 911 se vale de eso también, mayormente. Sí, sí, Ajá, sí. de esos La cámara registros. privada Y la son las que policía. resuelven. Pero es O sea, que es muy el raro sistema que, completo. o sea, que en una zona residencial muchos vecinos tengan cámaras. Eso es algo que todavía no es tan común en el Sí. país. Entonces, ¿cuál es el otro impedimento? Además de el poco planeamiento urbano y de la poca accesibilidad de cámaras de seguridad. El otro impedimento a la hora de buscar personas desaparecidas son las mismas trabas que pone el sistema policial. Son 72 horas después de la desaparición. No hay ningún parámetro legal que certifique dentro de la ley dominicana que hay que esperar 72 horas para reportar a alguien desaparecido. Pero es lo que dice la policía. Sí, Es lo que te dice la policía, pero no es lo que te dice la ley. O sea, la ley lo que te dice es que si
Dios no lo quiera, alguno de nosotros desaparece, la denuncia se puede acoger en el momento que el familiar lo considere pertinente, cuando note la ausencia del familiar. Sí, pero mayormente dicen el tiempo quizás porque Sí, lo que puede para darle ausentar chance un que- momento y regresa de nuevo. Eso también es otro error que se ha demostrado ya en otros países, porque las primeras 48 horas Son después de una vitales, sí, desaparición es verdad. son vitales para encontrar Eso a es la verdad. persona. La mayoría de los casos se resuelven en pero, esas por ejemplo, 48 una comunicación. horas. En este caso, cuando desaparece, ¿cuál es la primera acción de la policía? La primera acción de la policía es decirle a su mamá que no puede reportar en esa comisaría, que tiene que ir a la dirección general en otro lugar, y en ese lugar le dicen también que tiene que esperar. O sea, que hay un O lugar sea, específico para poner una Ajá. denuncia, no el que te quede más no cercano. el que te quede más cerca. Que es lo Hay que, muchas- lo que como automáticamente llega a la pero cabeza. como tampoco autoridad te se supone ayudan. que deben dar algún tipo de asesoría o ayuda de Claro. inmediato. O sea, No, nosotros no te ayudan ellos de ese destacamento a hacer una diligencia. ¿No? No, porque en el país actualmente no existe una red interconectada a nivel policial Mira, con la fiscalía y el Ministerio Público. Quizá el tema no viene a colación, pero es la misma situación que se plantea con el asunto de los vehículos robados que tienen seguro full. Bueno, sí. Que tú tienes que hacer reporte a Santo Domingo. O sea, no lo puedes reportar aquí, es en Santo Domingo. O sea, aquí Para las tú no pu- investigaciones. ¿Cómo va a ser? Aquí tú puedes hacer reporte normal. Tú haces la denuncia. Hace la pero, denuncia aquí. pero Aquí tú haces la exacto, denuncia. pero Pero allá eso es que hay que tiene llevarlo que allá. hacer todo el No, proceso. no, allá tú tienes que certificar la denuncia. Entonces, no. ahí yo vengo con eso, Amelia. Pasó ese proceso, ya la policía nos puso un stop hasta que ellos entiendan. La familia, ¿qué hacía mientras? Entonces, En esa desesperación y angustia que se genera automáticamente, tú no sabes de tu familiar. ahí le voy a contar algo que han hecho muchas familias de personas desaparecidas. Lo que la familia hace en primera instancia, que es algo que tengo que reconocer, la mamá de Alexander se llama Yocasta Díaz. Ella es psicóloga, es una señora brillante. Entonces, Yocasta, de la mano de su hijo, Cristian, ellos inician un grupo de personas desaparecidas. Yo hice el grupo de WhatsApp. Entonces, en ese grupo integramos a los compañeros de la universidad, los amigos del colegio, los familiares y otros voluntarios que se iban sumando a través de las redes sociales. Todo en búsqueda. Todos en búsqueda de Alexander. Yo hice un post en Instagram a las 4 horas más o menos de haber hablado con su mamá ese 16 de mayo. Y ese post lo vieron 80,000 personas. Me acuerdo que en ese momento lo reposteó el Antinote. No sé si ustedes conocen el Sí, Antinote. claro. Entonces el Antinote lo Dijo reposteó, Carlos. eso dio mucha apertura y eso hizo que mucha gente se integrara en ese grupo de búsqueda. Entonces, ¿qué hacía el grupo de búsqueda? Se organizaba por sectores cercanos a la residencia, en la mañana, en la tarde y en la noche, para buscar en lugares donde posiblemente si él mismo hubiera salido por voluntad propia o por alguna especie de psicosis, pudiera estar. Eso fue, eso fue una acción que ustedes tomaron ustedes Eso fue una sin acción ayuda voluntaria de las sin ayuda de las autoridades. autoridades. El entorno donde desaparece, ¿era solitario? ¿Había algunos Eh, matorrales? No, se lo digo porque yo vivía ahí. Es una zona muy segura, muy céntrica del Distrito Nacional, cerca del Malecón, cerca del Parque Mirador Sur, Transitada. con vigilancia. Hay muchos edificios de lujo en esa zona. Es una zona transitada prácticamente las 24 horas porque queda cerca de bares, centros nocturnos, restaurantes. Es básicamente el Gran Santo Domingo, o sea, es una urbe. Entonces, Amelia, Hoy usted- día, Amelia, entonces- ¿qué se ha logrado en relación al protocolo que se tiene para la búsqueda de las víctimas? Excelente. ¿Qué ustedes han hecho para que los que lamentablemente vivan una situación como esta, pues sepan en qué manera llevar el proceso? Bueno, de ese grupo, todavía existe el grupo, se llama Buscando a Alexander. Del grupo Buscando a Alexander se empezaron a integrar otras personas que también eran familiares de personas desaparecidas. Yo he trabajado con otros casos de forma voluntaria, como por ejemplo el caso de Jesús Cuevas, que lamentablemente fue encontrado sin vida. Algunas semanas después del hecho, todavía, hasta donde tengo entendido, no se esclareció qué fue realmente lo que pasó. Jesús Cueva es el del... Un joven también de Santo Domingo. Ok. Entonces, tendría que tener alrededor de 28 o 30 años. ¿Vivía cercano a donde vivía este joven también? No vivían cercanos, pero sí los dos eran de Santo Domingo. La mayor cantidad de reportes de personas desaparecidas se encuentran en el área de Boca Chica, La Romana, Santo Domingo y la ciudad de Santiago. Oh, mira. Pero Tú sabes que principalmente en la zona este. Principalmente días la hubo una zona situación. este del país. Una Ok. situación con una persona que trabajaba en una empresa de envíos, un camión que se desapareció, que lo encontraron en el mar y la persona no Oh, aparecía. sí. Y resultó que después apareció boyando, no sé cómo fue que duró tanto tiempo
y no pudieron encontrarlo. Ah, esa es otra acción que le voy a explicar. De ese grupo de Buscando a Alexander, al empezar a buscar a otras personas que se unieron a la causa, entonces sale otro grupo que se llama Familias de Personas Desaparecidas. Así mismo, es un grupo de WhatsApp. Entonces ahí hay cientos de familiares de personas desaparecidas. Ahora mismo puedo buscarlo a ver cuántos son. O sea, que estamos hablando que en la República Dominicana, en los últimos, ¿cuántos? En los últimos 10 años. 4 años han desaparecido 1.425 personas. Wow, eso en los es últimos mucho. 10 años, 5.000 personas. 1425. En los últimos 10 años, 5.000 personas. En los últimos 3 Desaparecida en el sentido de que más nunca ni el cuerpo ni los dos. Eso es otra cosa que no se esclarece cuando uno busca las estadísticas, no se esclarece los casos que han sido resueltos y los casos que no han sido esclarecidos. No se le dan seguimiento hasta una conclusión concreta. Hasta una conclusión concreta, realmente no se sabe. En el caso de Alexander, al final, ¿cuál fue la decisión? ¿Cuál fue la determinación No se dio del caso? ninguna, o sea, la policía no terminó. Desapareció. Se desapareció y ya. Normalmente, lo que el Ministerio Público maneja en las investigaciones son 2 teorías principales. Si es hombre, es que se suicidó. Aunque no tenga ninguna base jurídica para eso, ninguna prueba como tal. Wow. Si es mujer, que fue un feminicidio. Pero que debe aparecer el cuerpo. Pero no hay una base. Claro, para tú establecer un dictamen. Lamentablemente la situación también de la violencia que se vive en el país es muy alta. Entonces hay casos, por ejemplo, que han sido mujeres que yo he recomendado. Bueno, lo mejor es que busquen en arroyos, terrenos, baldíos, aledaños a la zona. Y hay veces que sí han aparecido los cuerpos. Tú sabes que una vez pasó precisamente Tomás, un amigo nuestro, cercano, familiar de Robin, que un joven pagó una alta cantidad de dinero porque quería ir hacia los Estados Unidos. Entonces él fue a la isla, a las Bahamas, y llegó allá. Sin embargo, entonces duró un mes, tenía que agotar unos procesos como de turista, y de ahí entonces salían en una lancha hacia Miami. Precisamente cuando ellos salían, eran alrededor de 7 personas, dentro de ellos habían varios dominicanos. Y él sale, se va. Ya la comunicación se deja de tener y hasta el día de hoy no se ha sabido de ellos. 2 años hacía eso. No se Amelia. Escúchame, Bueno, Tomás. pero Hubo una comunicación. En ese caso hay un tema porque fue en el mar. Sí, no, pero que deben decirte algo. Ahí se involucraron las autoridades, claro, tanto la embajada. Sí, probablemente haya sido un naufragio, una cosa por el estilo. La embajada dominicana se introdujo ahí porque se acercaron a las autoridades. Okay. Y ellos hicieron una investigación y buscaron, hicieron toda la diligencia y no se supo absolutamente nada de nadie en absoluto. De nadie. De ninguno de los que se suponía que andaban con él. Sí. Y desaparecer, lo tragó a la tierra. Bueno, aquí hay varios factores que se pueden resaltar de Entonces, yo quería decir que usted me interrumpo porque de acuerdo aquí en Santo Domingo, que es tan difícil, como tú acabas de decir, la participación de la autoridad, imagínate en un caso así, claro, que te dejan entonces... No, por eso le planteaba la idea de que si hay algún protocolo ya establecido, porque no es un caso que tenemos, ya está hablando de 5.000 casos en los últimos años, y de cuánto en los últimos 4? 1.425. En los últimos 4 años. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con con el abanico de posibilidades? Es un pedacito de tierra que, oye. Esto es un chililín. Pero el abanico de posibilidades por el que una persona puede desaparecer es muy vasto. O sea, desde desapariciones forzadas hasta personas que se pierden, personas que sufren de psicosis, personas que tienen un intento de suicidio, que tienen un accidente. Hay muchas posibilidades. Surge cualquier rasgo, pero espérense, porque ahí hay un drama. Algún aspecto psicológico que Pero vuelvo y le digo, o sea, en el caso de mi compañero no había ningún aspecto psicológico que pueda determinar que esa persona estaba ni siquiera deprimida. Él no tuvo algún tipo de discusión con algún familiar, nada, no absolutamente hubo... nada. Pero fíjate, Amelia, el drama mayor que yo puedo ver ahí es que tú tienes una familia que tienes que acompañarla en la búsqueda, pero que tienes que acompañarla a entender que no hay respuesta para esa búsqueda. Y después de que se agota todos los recursos que pudiéramos tener, entonces seguir acompañándolo porque no va a ser fácil para ellos asimilar que simple y llanamente desapareció. Un trauma. Y no se, entonces ese es el Por eso te pregunto, problema. ¿hay un protocolo? ¿Cómo se sigue esto? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo termina? ¿Y cómo termina, Tomás, en el proceso también de saber si esa persona físicamente físicamente no, sino en base a los datos de la Junta, por ejemplo, resistencia o no? Porque exacto. ¿Qué va a ocurrir con él en el registro como ciudadano? Exacto. Tengo entendido que entre los 10 y los 30 años de desaparición se puede determinar a la persona como fallecida. ¿Entre los cuántos? Entre los 10 y los 30 años. El tiempo que tiene desaparecido. El tiempo que tiene desaparecido.
Pero sí, con respecto al protocolo, el protocolo existe. El problema es que aquí como tal nunca se ha investigado a ciencia cierta cómo se debe de tratar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, no existe una ley que te diga la denuncia hay que ponerla en 24 horas. Este es el proceso que se va a seguir. O sea, no existe un plan de trabajo y además el departamento de búsqueda de personas desaparecidas dentro de la policía es muy pequeño. En ese momento eran unas 10 personas para todo el país. Wow. Entonces, es imposible que 10 personas puedan dar abasto a todos esos casos. Además, una de las cosas por las que yo más he abogado durante todo este tiempo es, bueno, que lamentablemente no he podido seguir tan de cerca con el tema de los desaparecidos por el activismo político, pero que siempre leo mucho sobre eso, porque es algo que realmente impacta la vida de uno. Tú hablabas de ese grupo de búsqueda de dónde está Alexander. Uh-huh. Con esas familias que ustedes identificaron que están en la misma condición de la familia de Alexander, ¿qué tipo de actividad ustedes realizan para de alguna manera evitar que eso, porque eso consume una familia, eso desbarata una familia, eso impide que una familia vaya hacia adelante porque de alguna manera se convierte en una especie de peso, de mochila de piedra que no te deja avanzar. Exactamente, Primero, esa angustia. Ella dice que tiene un periodo de 10 a 30 años que todavía tú tienes algún tipo de esperanza. Bueno, hay una esperanza ahí, se supone. No, incluso No, el familiar siempre la va a tener. 30 años Sí, hay una sí. esperanza Sí. porque que nunca se supo. Y el problema del familiar, el principal problema, no es que la persona parezca viva. Es que se sepa qué fue ¿Qué lo pasó? que pasó Sí, para poder tener un duelo. Sí, sí. Entonces, en ese caso, o sea, el caso de los protocolos para Perdón, desaparecidos Amela, en el país. Eso del duelo la gente no lo interpreta, pero eso es necesario pasarlo para poder avanzar. Para poder Sí, avanzar. Entonces, por eso yo decía, ¿qué se está haciendo con esa familia que ya, de alguna manera, Para tener algún tipo de conclusión. exactamente, Hay dos para cerrar cosas, eso? que son por las que principalmente yo abogo y todas las familias desaparecidas del país abogan, por lo menos las que conocen sobre este método, que es la implementación no solo de la alerta Amber, pero también de la alerta Plata. Háblanos de eso. Ok, la alerta Amber va desde el nacimiento hasta los 18 años y la alerta Plata a partir de los 18 años. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona desaparece en cualquier parte del país, se emite una alerta. ¿Ustedes han visto las alertas del COE que llegan a todos los celulares cuando Sí, viene un correcto, huracán? sí. Ujú. Es lo mismo, pero en vez de llegarte una alerta del COE, te llega una alerta en la que te dice: estamos buscando a la persona fulano sí. de tal que ha desaparecido. En Europa eso es muy, muy Y Y común. en Países Estados rayos, Unidos sí. también, en Canadá. Ha desaparecido en tal lugar, sector, a esta hora, este día, llevaba puesta esta ropa y Pues tiene se estas comparte una características. imagen a veces. Una imagen que da la familia, cercana como sea la persona. Es una aplicación eso. Pero eso está No, funcionando. Pero eso funciona no, así. eso no funciona, No funciona aquí, aquí, ¿no? porque eso hay que hacer una ley. Oh. Entonces, ese es el problema, que hay que buscar un diputado o un grupo de diputados que se involucren para llevar eso al Congreso. Vamos al paso, Amelia. En el caso tuyo, que manejabas todo esto, ¿hiciste algún intento en su momento con Horacio para estos fines? ¿Y qué pasó? Sí, yo he tenido acercamientos con varios diputados sobre el tema. Yo sí tengo entendido que el proyecto se llevó a la Cámara de Diputados, pero en algún momento se estancó. ¿Por parte ¿Por de qué? quién? ¿Quién lo presentó? La persona con la que yo me contacté en ese momento era con Orlando Jorge Villegas, que es el hijo de Orlando Jorge Alejandro Mera. Mera. Entonces, él llevó el proyecto. ¿Cuál es el problema? Que los diputados hacen una agenda de trabajo. Entonces, los diputados ponen en orden de prioridad lo que van a trabajar. Hay cosas, al ser tantos temas, que dentro de la agenda no se les da una prioridad y se olvidan. Y algunos Pero, quedan ahí. pero algunos me se van a quedan excusar ahí. porque es un país que tiene 5,000 Sí, personas pero que no sabe dónde están. exactamente. Eso debería Es ser un una tema de prioridad. Prioridad. Es una prioridad. Entonces, también Y tenemos... es algo que afecta a la ciudadanía completa. Claro. Sí, claro. O sea, tenemos personas legislando que... que no saben cuál es su conocen la rol, cuál es su necesidad. rol, ni a qué Sí, van claro. ¿Quién preparó ese anteproyecto? Por eso es que le digo, no llegó a ser un anteproyecto, No, porque se solamente- puso en la agenda, pero nunca llegó al hemiciclo. Mira, pero, Nunca llegó, pero ¿no? vamos Nunca a llegó al canalizar hemiciclo. con don Fran para que haga el contacto con la vicepresidenta de la Cámara, Claro. Débora Ileaza, y Sí. que ese proyecto se trabaje haga. desde Santiago y se encamine a través de Darueli. No, y mire, le Sí, digo, la diputada Soraya también, Claro. que ella es muy activa. Exactamente, mire, le digo que Soraya Suárez cualquier y Darueli Ileaza. persona, cualquier diputado,
legislador dominicano, ya sea diputado o senador, que introduzca el proyecto de la alerta Amber y la alerta Plata, yo le aseguro que le iría muy bien. ¿Usted tiene algún tipo de Pero fuera de propuesta? eso, Amelia, es a la población que Y a la nosotros queremos población, que le por eso vaya es que le bien. digo, pero usted sabe que muchas veces el interés político Sí, nubla sí, sí. el interés Sí, de la sí, sí, población. sí. Es verdad, Pero tiene esa razón. población realmente agradecería eso. Y yo creo que Todos, todos los nosotros dominicanos. mismos, Todos. Porque Aquí es nadie está algo- exento de Nadie. que le ocurra a su familia o a él mismo. No, uno mismo. Mire, Un asunto como lamentablemente, ese. esas son situaciones que uno no conoce lo fácil que es vivirla hasta que le toca vivirla. O sea, lo fácil que es que suceda y lo difícil que es Que es vivirla. resolverlo, Ay, para ay, ay. colmo también. Sí, porque eso es para Entonces, siempre, eso es toda la vida que tú te vas a quedar es con eso. hacer un llamado a todos los congresistas, a todas las personas pertenecientes a partidos políticos que tienen funciones dentro del Estado y dentro del gobierno, Excelente. a que no hagan oídos sordos a esta situación, porque es algo que, aunque es una inversión, porque mire lo bueno de la alerta Amber y la alerta Plata, te llega ese mensaje al teléfono y tú como ciudadano haces el trabajo de buscar alrededor, pero también esa alerta se le envía a todos los guardabosques, se le envía a los bomberos, se le envía a todos los destacamentos de policía del país, a todos Imagino los son los ministerios primeros que deben tener esa públicos, información. son los primeros que la tienen. Se le envía a la DGCET, o sea, se le envía a todas las autoridades que puedan tener la potestad dentro de sus roles de trabajo de buscar a esa Y persona. de personas que quizás no tienen la intención quizás de hacer ese ejercicio de búsqueda, pero que pueden Pero que quizás pueden ver la persona, identificar. identificarlo. Exactamente. Y Que puede si ser- mire- de alguna forma u otra se encuentra con él en la calle, puede identificarlo. Y lo mejor de todo es que por ley no hay que esperar 48 ni 72 horas para denunciar, sino en el momento que el familiar se da cuenta de la ausencia Aunque aquí un poquito cuesta Pero arriba, también- porque Sobre aquí- todo porque también ahí que- hay algunos de temas. organización. Sí. Porque cuando tú me dices a mí que tengo que esperar 72 horas, como tú decías, esas primeras 48 Son las son más básicas. importantes. Vamos a suponer que fue una persona que no necesariamente está enferma, pero perdió la noción del tiempo, se desorientó por una razón o algo. Supongamos- Tiene un padecimiento que él no conoce. Lo más Otras sencillo. personas Y se provocaron dio la eso. alerta en los primeros minutos de la desaparición, en las primeras horas, y se encontró. Pudo haber sido atropellado porque Sí. él está desorientado. Lo más Claro. sencillo. Pudo haber matado a alguien porque Tropezó y chocó. cayó en un barranco. Pues También. se le Pero dio una mire, pierna. Yo no le Y digo... está en Y una está en situación una liquidada, situación pero de- se puede salvar. delicada, pero se Claro, puede y salvar yo no también. o sea, no se lo llevo muy lejos. Yo he visto casos así. Yo participé con un compañero de la universidad que tuvo un familiar que tuvo esa situación. Era una persona con demencia senil que perdió la noción de dónde estaba y el hombre terminó llegando a Constanza. Oye, Wow. O sea, si no hubiera sido porque Caminando. caminando, o sabrá Dios si le dieron una Y bola o hay no que ver cuál sabe. fue el trayecto que él agotó. Que él agotó para eso. O sea, una persona mayor de más de 70 años. En un país donde se maneja sin ningún tipo de prudencia ni precaución, se lo lleva por O delante. sea, imagínese. Porque y él no que tiene y que noción de dónde también está. no tenemos el uso de la parte de ser consciente, porque tú mencionabas también, hay personas que se desaparecen, pero quizás no están desaparecidas, sino Claro. más bien Desorientadas, se han- sí. No, pero Desorientadas. personas que están bien en su juicio, pero se han ausentado en otras cosas. Sí, eso ha pasado. Y eso provoca también a veces la... Por ahí viene lo de las 72 horas también. Exactamente. el tiempo No, de pero, espera. por ejemplo, la situación de los menores de edad. Hay muchos casos de menores de edad, jóvenes, que la policía dice, no, ella está con un noviecito, o están por ahí con los amiguitos. Uno no sabe. No, en esos casos yo considero no debería esperarse por la edad tanto tiempo. no debe porque de esperarse. pueden ser Pero, muchas pero cosas. hay un elemento ahí, Amelia. En las estadísticas que manejamos en la República Dominicana se tiene segmentado cuáles son las edades donde ocurren la mayor cantidad de desapariciones o es un No se tiene monto global. segmentado. Es un monto global. No se sabe cuántos niños son, cuántos adultos. Pero no sí se- Eso- hay eso es niños. necesario. Sí hay niños y son, o sea, es una buena cantidad. Porque yo he visto muchos casos de niños. He visto casos de niños en Barahona, he visto casos de niños en Santiago, he visto casos de niños en Santo Domingo. Entonces sí hay niños. Hay niños Que no se ha sabido y de hay ellos. jóvenes que no se ha sabido de ellos, menores de 30 años. Otra cosa también que aquí hay que tomar en cuenta es la cuestión de los permisos parentales. No sé si ustedes vieron el caso de Dorian. Oh, sí. Bueno, sí. Dorian fue un niño que su mamá y su papá tuvieron conflictos, estaban separados. Su papá sacó al niño del país Del con país. documentos falsos y su mamá, más de 10 años después, Logró fue que pudo volviera. encontrarlo. Ella misma con sus recursos privados le dedicó su vida entera a la búsqueda de su hijo. Y estaba en Sudamérica. Y en esos casos aquí las autoridades no participan en esa... Las autoridades deben de participar, pero no tienen los recursos ni la planificación suficiente para hacerlo de forma eficiente. Yo no culpo como tal a Quizás la tendrán los autoridad recursos, no tendrán la policial. disposición, vamos a decir.
Bueno, o tal vez la formación. No, es que mira lo que pasa. Cuando tú das un permiso de salida de tu hijo, se supone que tú estás confiando plenamente en tu Claro. pareja. Entonces las autoridades entienden que como hay un acuerdo Entre ambos. de común acuerdo entre ambos, eso es de pareja, como muchas cosas aquí. No, y tomemos en cuenta también la parte de credibilidad a la hora de hacer una denuncia al Ministerio Público. Muchas veces el fiscal lo que te dice es, eso es mentira. Yo he visto casos de mujeres, tú lo que quieres es robarle Predispuestos. dinero a ese hombre, pero eso no es verdad. Pero supone que debe existir algún tipo de levantamiento para identificar. Y mire, las esa razones. es la función justamente, ahorita hablaba de eso con un amigo, de los trabajadores sociales. De la carrera que yo estudié. Los trabajadores sociales son las personas encargadas dentro del Ministerio Público de ir a hacer el levantamiento al lugar donde la persona desapareció, al lugar donde se presume que ocurrió el hecho delictivo. Nosotros vamos, levantamos un informe pericial con la familia y con los allegados para averiguar realmente qué fue lo que pasó y facilitar la labor del Ministerio Público. Como tú mencionaste, Amelia, al inicio, la mayor cantidad de desapariciones se dan entre La Romana, Boca en la Chica, zona de Boca Santo Chica, Domingo Santo Domingo y Santiago. y Santiago. En Santiago, entonces, ¿en cuáles sectores más o menos son los lugares donde desaparecen más las Bueno, personas? no le pudiera decir un sector específico porque como no existe una data detallada con sectores, con edades, género, yo he intentado buscarlo, pero nunca lo he encontrado. Si algún televidente del programa trabaja en alguna institución del Estado, puede ser que tenga acceso a algo, a algún documento, realmente para mí sería de mucha ayuda. Ustedes como agrupación o sociedad, te preguntaba si tienen un tipo de proyecto para eso, donde involucra todas estas cosas que puedan ser presentadas en algún momento ante la Bueno, Cámara de en mi Diputados. caso, hasta la fecha, no se ha contratado nada entre ninguna organización sin fines de lucro en la República Dominicana con respecto a este tema. El grupo tampoco ha concretado nada como grupo, pero a nivel personal, dentro de mi carrera política, como le dije, esa fue una de las razones por las que empecé en política. Y uno de mis fines últimos es justamente llegar a la Diputación para poder legislar. Si de aquí a allá espero que alguien lo haga Que lo antes que asuman. yo, Bueno, a no, que y alguien lo tú asuma. como pionera en esto, si la propulsora. Como parte de Sí. eso. O sea, a mí no me importa, no tiene ni siquiera que salir mi nombre. No, Yo- pero yo de se igual lo manera, regalo. mérito a quien le corresponde. En tu caso, Claro. tú eres quien ha asumido esto de manera voluntaria y no podemos ser mezquinos, ¿verdad que no? Claro, pero esa es la idea, poder llevar a cabo ya sea en conjunto con algún diputado de la gestión actual o ya en el caso, según vaya pasando el tiempo, esa propulsión de la alerta Amber y de la alerta Plata en primer lugar. Y en segundo lugar también está la cuestión de la eficiencia de la autoridad policial, que eso conlleva un entrenamiento, eso Aunque eso conlleva... viene dentro ahora de la Claro, reforma eso vendría policial. dentro de la alerta Amber que se aplicaría por partes porque obviamente yo no puedo decir voy a prácticamente porque a se involucran- reinstaurar se toda involucran la varias- fuerza. O varios sea, no, sectores. se involucran varios sectores, es un trabajo muy profundo dentro del Estado y además de eso está también la cuestión de la concientización dentro de las escuelas y las juntas vecinales. ¿Por qué yo resalto esa parte? Bueno, aquí la cuestión de los niños. Aquí existe una cultura que expone mucho al menor de edad con la cuestión de los abrazos, de los besos, de que tiene que dejar de que todo el mundo te abrace, tiene que besar la mano a todo el mundo. Entonces, cuando el niño se encuentra solo, es muy vulnerable porque piensa que todos los adultos alrededor de Hacen él eso. hacen eso y quieren hacerle un agrado, que no es por nada malo. Entonces también en las cuestiones de lugares de más vulnerabilidad donde yo he trabajado veo también que a los niños lo dejan salir sin ropa, lo dejan salir solo, no hay esa supervisión, entonces pasa esa situación de esos raptos cuando salen de la escuela, cuando están en el sector caminando y uno no sabe muy que se bien lo que alejan de un pasa. radio muy distante de su Claro. Sí, sí, sí. Y- A veces no Bueno, saben cómo volver. Finalmente, Amelia, agradecerte como cada vez que nos visitas por estos temas tan interesantes que suele tratar con nosotros. Reiterarte que las puertas están abiertas y esperando que podamos servir de canal para impulsar esa propuesta que nos ha presentado en el día de hoy. Este tema de los desaparecidos para mí resulta muy interesante, no porque tenga nada personal con ello, pero sí porque me coloco en los zapatos de otros. Cuando tú no sabes dónde quedó, qué fue de esa persona, es una angustia que no se borra, sobre todo para los padres. Entonces, ya que uno asume ese error, no quisiera verse en esos zapatos. Gracias de todo corazón por compartir con nosotros. La audiencia espero esté satisfecha con este trabajo. Nosotros continuamos con este congreso. Gracias.